Bueno, primero un saludo cordial. Les agradezco por su participación. Bienvenidos. El motivo de esta conferencia es mostrarles una nueva rama del espectro de posibilidades que tiene la construcción. Ya que si bien es cierto, hemos estado acostumbrados a las etapas de diseño, cálculo y construcción, sin embargo hay una etapa transversal en este ciclo de vida, que es la evaluación, el mantenimiento de estructuras, para que de esta forma cumplan con la función requerida durante el ciclo de vida de esta. Para poder entender esto, empezaremos con una breve introducción a las patologías, entendiendo conceptos y métodos, familiarizándonos con estos, para luego seguir a un estudio y auscultación de estructuras. Ahí veremos cómo realizar esta evaluación para poder determinar la necesidad de ensayos y cuándo son necesarios ensayos destructivos, cuándo no destructivos y cuáles son estos. Una vez realizados estos ensayos, podremos entender también cuáles son los mecanismos de daño, es decir, cómo se originan los fallos de las estructuras. Finalmente, podremos tomar decisiones de intervención, tomando en cuenta métodos de reparación, de refuerzo, o también veremos otras alternativas que se pueden dar. También les voy a mostrar un caso práctico, que es el fuego en estructuras de hormigón, el cual tuve la oportunidad de participar y tengo un material importante para mostrar. Empecemos. Si bien es cierto, el término patologías lo podemos también observar en el ámbito de la medicina. Lo utilizamos este término porque precisamente es eso. Vamos a evaluar un edificio que lo podríamos decir así, que se encuentra enfermo, para tomar y encontrar las medicinas. Es así que en este caso un edificio presenta defectos o daños. ¿Cuándo es un defecto? Un defecto puede ser una omisión o un error, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de la construcción. Y un daño es una afección que se presenta ya en la etapa de funcionamiento. Para poder realizar esta evaluación y esta intervención, deberemos determinar cuáles son las causas cuáles son las causas de este defecto o de este daño, las consecuencias que van a llevar a la estructura, para de esta manera tomar las medidas adecuadas y encontrar los remedios que pueden solucionar estos problemas. Empecemos con el origen de los daños. Como les mencionaba, este origen puede empezar en la etapa de diseño. De hecho, el 40% de las veces que existen daños fueron por errores en la etapa de diseño. También otro porcentaje alto es en la etapa de ejecución. Es decir, cuando se realiza la construcción, tanto en procedimientos que pueden ser erróneos, malinterpretaciones de los diseños, de los planos, asimismo como la utilización de materiales erróneos, con calidad baja, inclusive la omisión de estos materiales, ya que pueden ser por parte del constructor, inclusive de los maestros, ya que muchas personas intervienen en esto, ya que entonces la incertidumbre va a ser mucho más alta. También existe otra etapa, del 10% de errores se dan en la etapa de servicio, es decir, cuando ya se encuentra en funcionamiento. Esto puede ser por cargas excesivas, cargas a las que no estuvo diseñada la estructura, o inclusive por ataques externos, medioambientales o de otro tipo. Y un 4% que es otros, que son efectos que no se consideran habitualmente, pero que pueden pasar. Por ejemplo, el caso de terrorismos, paro, como hemos visto, han existido. Parecen un poco de película estas acciones, pero en realidad pueden pasar. Y es importante, ya un 4% que no es desestimable esta situación. ¿Qué consecuencias pueden llevar estos daños? Bueno, la primera es la pérdida de funcionalidad. ¿A qué me refiero con pérdida de funcionalidad? Esto quiere decir que no va a cumplir el motivo por el cual fue diseñado, ya sea porque perdió verticalidad, horizontalidad, cambió su geometría, existieron fugas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver unos tanques con fugas. Entonces, en el momento que un tanque que está destinado a reservar agua empieza a tener fugas, ya no está cumpliendo la función para la cual fue diseñada y construida. Y también, por ejemplo, esta losa que ya al perder o al estar desnivelada, ya causa problemas al momento de usarla. También pueden ser factores estéticos nada más. Pero la gravedad del asunto se va incrementando. Pueden existir riesgos en la estabilidad estructural, lo que ya es algo mucho más serio. Siempre mantengamos presente que todo esto puede ser causado por las
por los distintos aspectos que les mencioné al principio: diseño, ejecución, funcionalidad. Pueden existir asentamientos, pero también pueden existir fallos estructurales más grandes que lleven al colapso de la estructura, lo que como podemos ver en las imágenes, lo que puede causar una afección o un riesgo alto en la seguridad de vida, lo que es, como sabemos la mayoría, el factor número 1 a tomar en cuenta en un diseño: mantener la seguridad de vida de los usuarios. También puede estar fallos que comprometan la vida útil de la estructura. Vida útil me refiero a todo el periodo para el que fue diseñado cualquier estructura, donde debe cumplir con las características, debe mantener las características mínimas que responden a las necesidades. Pero al momento de existir corrosión, eflorescencias, fisuras, esto compromete a la vida útil de la estructura. Por ejemplo, en las imágenes que tenemos así, es muy difícil que un elemento tan corroído, perdiendo sección, pueda llegar a cumplir la vida útil para la que fue diseñada. Aquí tenemos un cuadro que nos menciona la importancia de la evaluación temprana y la mantención en las estructuras. La primera curva superior muestra una estructura que no posee ni defectos ni daños. La curva va con el tiempo transcurrido, reduce un poco su capacidad, su comportamiento. Sin embargo, va a cumplir su vida de útil proyectada, así sea con un mínimo de comportamiento, pero cumpliría. En el caso de la curva inferior, vemos que se encuentra con daños o defectos, pero en este caso tiene una mantención programada, una edad de evaluación en la que se determina que está existiendo daños. Entonces, si se lo determina a tiempo, nuevamente quiero comparar con la vida de la medicina. Por ejemplo, un cáncer en una persona, ¿cuándo es más tratable? ¿Cuándo hay más probabilidad de supervivencia? Obviamente cuando se detecta a tiempo y puede recibir un tratamiento a tiempo. Lo mismo pasa en las estructuras. Cuando a una edad de evaluación temprana se logra determinar que existen daños, se logra reparar esto, se podrá aumentar la capacidad o mejorar el comportamiento para que de esta manera llegue a cumplir la vida útil proyectada. Ahora, ¿cuál es el caso de una estructura que no fue evaluada a tiempo? Como podemos observar aquí en la curva inferior, una estructura con daños que pasó la edad de evaluación llega a un periodo en el que el fallo es mucho más grave, donde la reparación será mucho más costosa, se recurrirá a un periodo en el que esté fuera de servicio esta estructura, y al repararla no se podrá nuevamente devolver el comportamiento necesario para que cumpla la vida útil proyectada, lo que incurriría en pérdidas grandes para los usuarios y propietarios de esta. Ahora, la teoría muestra una ley que se llama ley de los múltiplos de 5, la cual se divide en 4 etapas, las mismas que irán incrementando exponencialmente en un exponencial de 5, en múltiplos de 5, su costo, al no ser intervenidas a tiempo. Hay una fase A, que es la fase de diseño y construcción. Cuando podemos determinar que existen fallos en esta etapa, son mucho más fáciles de corregir. Inclusive en la misma obra no existirá un daño muy elevado. Sin embargo, si ya pasa a una fase B, donde ya inicia, o sea, ya está en funcionamiento esta estructura, y se inicia una etapa de precorrosión, penetración de sustancias, todavía es posible intervenir, pero costará 5 veces más que haberlo detectado a tiempo. Ahora hay una fase C, que ya está propagada la afección, por ejemplo, una corrosión ya está distribuida en toda la armadura, existe descascaramiento, manchas, y ya se ve necesaria la reparación. Es una fase C, la cual costará 25 veces más que haberlo detectado en el momento de la construcción. Y hay una fase mucho más costosa, que es la fase D, donde ya está una afección generalizada. Si la reparación no se realiza a tiempo, la estructura podrá inclusive colapsar, los elementos ya no funcionarían, y costaría 125 veces más, o sea, podría ser inclusive mucho más costoso que derrocar y hacer una nueva. Entonces, ahí es el primer punto al que quiero
tener claro que lo importante de evaluar, detectar a tiempo, y la parte de evaluación inicia en el mismo proceso, en el mismo momento de la obra. Por eso les decía que la evaluación es transversal. En todo el ciclo de vida de la construcción tiene que estar presente, para de esta forma detectarla a tiempo y poder solucionar con facilidad y con menor costo. Bueno, si ya existe en estas construcciones la presencia de errores, de fallos, existe la auscultación de estructuras. Como vemos la imagen, nuevamente comparo con el mundo de la medicina. ¿Qué es la auscultación? Es cuando nosotros vamos al doctor, lo primero que hacen es la toma de signos vitales. Viendo los antecedentes, nos preguntan qué es lo que pasa, y esto mismo sucede en el momento de que los usuarios encuentran síntomas, ven fallos en la construcción, los cuales evidentemente no son comunes, sorprenden a cualquiera que vea sin necesidad de ser un profesional. Entonces acuden a los expertos, a los peritos evaluadores, quienes entran a la primera fase, que es la auscultación de estructuras. ¿Cómo es este procedimiento? Es el que les explicaba. Se produce un fallo, que puede ser inclusive en la etapa de construcción. Este fallo da origen a un defecto, el cual se manifiesta en un síntoma. ¿Cuáles son los síntomas? Pueden ser fisuras, eflorescencias, manchas, deformaciones, un sinnúmero de posibilidades. Ahí es cuando entran los especialistas, o entramos los especialistas de la construcción. Pero aquí quiero dejar en claro que debe ser un grupo multidisciplinar, ya que no existe un especialista, solo uno que entre y evalúa cualquier situación. Hay alguien que está en la parte de sanitarias, alguien inclusive eléctrico, estructural, pueden ser fallos solo arquitectónicos, por lo cual es importante que sea un grupo de muchos expertos en distintas áreas, quienes podrán determinar, como lo mencioné, las causas y poder tomar medidas correctivas. ¿Cuáles son las medidas correctivas? Pueden ser inclusive no hacer nada, ya que pueden ser que no afecten ni la funcionalidad ni nada, entonces no hay que hacer nada. Pueden requerir una reparación, pueden requerir un refuerzo, o inclusive de ser situaciones muy difíciles, se desahuciaría a la estructura. ¿Cómo? Con una demolición. Estos son los síntomas que los usuarios pueden determinar en la obra antes de llamarnos, los cuales deberemos de constatar. Pueden ser fisuraciones, como podemos ver en la imagen, deformaciones excesivas, hinchazones, degradaciones, cambios de color en el hormigón, eflorescencias. Cualquier síntoma, cualquier tipo de presencia extraña, cuerpos extraños, cambios extraños, es decir, que no es común en una estructura. Todo esto es la muestra de que existe daño en la estructura. ¿Cuál es la actividad que realizan los profesionales? El diagnóstico. Esto es importante, empezar de una recopilación de antecedentes. ¿A qué me refiero con esto? Poder ver documentaciones en los cuales, no sé, empezar con entrevistas con los constructores, si se puede, también entrevistas con quien diseñó, dependiendo de la capacidad que se tenga de acceder a la información. En esto pueden ser parámetros técnicos como con qué resistencia fue diseñada, si se encuentran las geometrías, cosas que son mucho más rápidas de tomar, por ejemplo, las dimensiones de las columnas, si fueron construidas como fue diseñado, la disposición, los ejes. Otra cosa importante es el estudio de la zona de emplazamiento. No solo tenemos que entrar al edificio y mirar los síntomas, sino también poder determinar en dónde está ubicado. ¿Por qué es esto? Porque puede estar, no es lo mismo un edificio que se encuentre en la serranía, en el páramo, donde está bajo efectos de hielo, de deshielo, heladas, cambios bruscos de temperatura, a uno que está frente al mar, donde tiene efectos de ambiente marino, ambientes salinos, pueden estar expuesto a distintos parámetros. Inclusive es importante, ha habido casos en los que, por ejemplo, hay asentamientos de suelos que no se explican. Y por ejemplo, puede estar un vecino tener una piscina, o en zonas agrícolas tener peceras que tengan, tal vez afecten esta agua al suelo del vecino. O sea, la zona de emplazamiento también es muy importante. Una vez realizado este análisis previo,
se puede llegar a la toma de decisiones de qué ensayos voy a requerir, ya que ya determiné qué elementos, qué propiedades pueden haber estado afectadas, entonces puedo dilucidar qué ensayos voy a necesitar. Con estos resultados puedo apoyarme de métodos computacionales. Por ejemplo, si la estructura se ve afectada, va a ser necesario un modelado de esa estructura. Finalmente, con todos estos datos, podré realizar un análisis que me lleve a los resultados de qué medidas voy a tomar. Estas medidas, como les mencioné, pueden ser desde no hacer nada, reparar, reforzar, demoler. ¿En qué me baso para poder tomar estas medidas? Pues parte del nivel de pérdida de propiedades estructurales, materiales, por ejemplo, si hubo un decremento de la resistencia a compresión, si realicé un modelo y no cumple derivas, no cumple otros aspectos estructurales importantes, me van a dar luz a qué decisión tomar. Otra cosa es, por ejemplo, la importancia del elemento dañado. No es lo mismo una columna de un primer piso a una viga de la terraza. Entonces tenemos que poder entender el comportamiento de cada uno de los elementos y ver la importancia de cada uno en la estructura en general. Además, es importante ver la importancia de la estructura. ¿A qué me refiero con esto? No solo voy a analizar un costo y si me va a costar mucho o más que reparar, demoler, ya que pueden ser estructuras patrimoniales, estructuras de importancia política, de importancia histórica, de importancia cultural, donde su costo, por decirlo así, subjetivo o no material es mucho más grande. Entonces van a querer reparar. Otros factores son la funcionalidad. Uno de los más importantes es si no se encuentra en riesgo la seguridad de vida, tanto de los usuarios como de las personas aledañas a este edificio. El costo, como les mencionaba, si no es más caro reforzar que demoler y hacer un nuevo edificio, son factores, y hay muchos más factores, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de qué estructura es, dependiendo de qué fallo tiene, que se deben tomar en cuenta para tomar estas decisiones. Ahora, una vez realizada una auscultación, por decirlo así, más superficial, se requiere una evaluación mucho más técnica. Necesito determinar propiedades mecánicas, aspectos de durabilidad, si existe corrosión en la armadura, compacidad del hormigón, inclusive defectos internos de los elementos, los cuales no podemos verlos a simple vista. Cómo está distribuida la armadura, cómo se comporta la estructura ya en servicio. Para esto no se puede realizar solo con una auscultación. Entonces surge la necesidad de realizar ensayos de laboratorio. Parte de ensayos no destructivos. Estos nos permiten estimar algunos parámetros para poder ver las decisiones, para poder tomar decisiones de realizar ensayos ya destructivos, para poder tener una idea de cómo están comportándose los elementos. Y empecemos con uno de los más conocidos, es el esclerómetro. También conocido como martillo Schmidt, lo podemos ver aquí en la imagen, el cual nos permite determinar, por ejemplo, uniformidad y calidad del hormigón. ¿Cómo determino esto? Realizando el ensayo, por ejemplo, en distintas columnas de un mismo piso. Esto nos podrá demostrar si hubo un control adecuado de hormigones al momento de construir y todos tienen una resistencia parecida, inclusive en distintas partes de un elemento. Nos va a permitir también comparar la calidad del hormigón con otro hormigón de referencia, que pueden ser con testigos, que para ser ensayados después a compresión simple, nos va a permitir realizar esta comparación, tanto de ensayos destructivos como no destructivos, como con una toma de testigos. Y también nos permite estimar la resistencia a compresión del elemento. Esto, bueno, existen muchos registros que no es necesariamente lo más exacto, pero nos puede dar una idea, ya que puede variar entre más o menos del 15 al 30%, que son amplitudes grandes. Por lo que siempre es importante tener hormigones de referencia. Velocidad de impulso ultrasónico. Este ensayo, como lo ven en la imagen, tiene dos artefactos, el uno que envía la señal y el otro que recibe este impulso ultrasónico, y la velocidad en el que llega de un lado al otro nos permite determinar la uniformidad del hormigón, nos permite estimar cambios de propiedades del hormigón,
También nos puede mostrar si existe dispersión, quiere decir que existen defectos dentro del elemento que no se pueden ver superficialmente. Y también se puede estimar la resistencia. Nuevamente es un estimado, no es algo exacto. Escáner, pacómetro, también conocido como pachómetro. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder verificar cuando tenemos los planos estructurales. De esta manera se puede verificar si en obra fue colocada la varilla que dice en el diseño, en el cálculo. Si fue posicionada como lo sugiere el calculista, si es el diámetro adecuado, nos puede mostrar si el espaciamiento que existe y también cuánto de recubrimiento tiene esta varilla. Existe un ensayo de resistividad eléctrica. Este ensayo lo conocemos más para suelos, pero también existe una variación que nos permite determinar si la armadura del hormigón está corroída y no se tiene acceso superficial para verla, no está expuesta a esta varilla. Y no se quiere, obviamente, realizar ventanas de perforación para poder verificarlo. Bueno, les mencionaba que resistividad eléctrica es un ensayo comúnmente realizado en suelos, pero hay una variación que nos permite determinar la corrosión de la armadura. Obviamente si la armadura no está expuesta, ya que si la resistividad mide más de 12 kiloohmios por centímetro, se puede determinar que no hay ningún riesgo, pero si ya empieza a bajar de 8 kiloohmios por centímetro, existe un riesgo latente de corrosión y se podrá determinar o tomar la decisión de realizar ensayos ya más invasivos para poder comprobar si existe la dicha corrosión. Les mencionaba que en el hormigón armado lo más vulnerable es el acero, ya que si este llega a corroerse, la durabilidad de la estructura se ve comprometida. La durabilidad es que no mantenga su comportamiento deseado todo el periodo de vida, todo el ciclo de vida de este edificio, o cualquier estructura. Entonces es adecuado medir la permeabilidad del hormigón para determinar si lo protege al acero. ¿Cómo funciona este permeabilimétro? Consiste en un flujo de aire unidireccional que es aplicado y la velocidad en la que se eleva la presión es una bomba al vacío. La velocidad en la que se eleva la presión nos permite determinar si la permeabilidad es excelente, muy buena, media, pobre, muy pobre, y nuevamente poder tomar decisiones. Otro ensayo no destructivo muy importante son las pruebas de carga. Las imágenes, podemos observar, son piscinas, ya que como sabemos, el peso específico del agua es 1 tonelada por metro cúbico, entonces es mucho más fácil controlar cuándo va a ser cargada. Y abajo vemos una prueba de carga con camiones en puentes. ¿Cómo funcionan las pruebas de carga? Primero, hay que tener conciencia de para qué cargas o para qué combinaciones de cargas fue diseñada esta estructura. Una vez determinada este valor, vamos a realizar las cargas, pero del 25% de esta, el 50%, el 75%, el 100% de esta carga máxima a la que fue diseñada, pero con intervalos de al menos 4 horas debe estar con estas cargas. Y van a ser determinadas las deflexiones con instrumentos de precisión. Pueden ser, dependiendo del elemento a ensayar, pueden ser estaciones totales, también deformímetros más pequeños, transductores de deformación lineal, strain gauge, o distintos deformímetros que existen, depende del tamaño de la estructura. ¿Qué podemos medir con esto? Lo principal son las flechas, las deflexiones que tienen estos elementos. Después, también se puede ver fisuraciones, posibles aplastamientos, cuando los elementos a compresión no están bien confinados, pueden existir fallos de esta forma, descascaramientos también. Acelerómetros. Cuando el fallo ya es netamente estructural, cuando una estructura fue o experimentó un periodo sísmico o algún evento de este tipo y se requiere un análisis ya estructural, es importante usar acelerómetros, los cuales se colocan los sensores en distintos ejes, en distintas direcciones, y se emite vibraciones externas,
sobre el suelo. De esta forma, los acelerómetros reciben estas vibraciones y determinan la aceleración de esta estructura, y mediante transformadas de Fourier se logra determinar el periodo de la misma. Una vez determinado este periodo, se puede realizar un modelo y calibrar, cotejar ambos periodos, y sabremos que el modelo realizado se apega a la realidad. Bueno, presentados estos ensayos no destructivos, voy a mostrarles el ensayo destructivo por excelencia, el más conocido, que es la extracción de testigos. Cuando la estructura está un poco más, o sea, es notable la afectación y se requiere medidas exactas de la resistencia, o cuando también son elementos masivos que no van a tener un daño mayor si se toma testigos, se realiza esta extracción, que parte con la extracción, con la máquina que se puede ver al fondo, es un extractor de testigos que funciona con agua también. Luego se realiza el tallado o el corte para determinar el tamaño adecuado, luego se refrenda. ¿Qué aspectos son importantes de considerar en la extracción de testigos? El diámetro de la probeta y la relación del diámetro con la altura, es decir, la esbeltez de la probeta. ¿En qué dirección? Ya que no es lo mismo sacar elementos de un muro, que de una losa, que de una viga. También hay que tomar en cuenta que no vengan embebidas en el testigo varillas, ya que eso puede modificar la resistencia al momento de ensayar en compresión simple. También la humedad a ensayar, y bueno, la edad de la estructura también es importante tener en cuenta. Bueno, una vez realizadas estas evaluaciones, estos ensayos, vamos a considerar, o vamos a tratar de determinar cuál fue el origen que causó estos fallos. Es decir, cómo fue el mecanismo de daño del edificio. Existen dos principales orígenes, el origen físico y el origen químico. ¿Cuál es el origen físico? Pueden ser factores externos como el ciclo de hielo y deshielo, erosión, abrasión y cavitación, fisuración por corrosión, nidos u oquedades y el ataque de fuego. Vamos ya a verlos uno por uno más adelante. Y de origen químico sería la corrosión de armaduras, el ataque por sulfatos, reacción álcali-árido, bueno, entre otros. Empecemos con el ciclo de hielo y deshielo. Si bien es cierto, en Ecuador no tenemos estaciones en sí de invierno, sí tenemos zonas que son de mayor elevación, páramos, que llegan temperaturas, que pueden llegar a temperaturas de 0 o menores a 0 grados. Que causan ¿cómo funciona el daño causado por el hielo y deshielo? Lo que pasa es que al existir un volumen de agua dentro del hormigón, eso es importante, siempre va a existir un volumen, así sea mínimo, de agua en el hormigón, en los poros. Entonces, al ser hielo y deshielo, al congelarse este volumen, y luego al descongelarse, existe un cambio de volumen, el cual genera presiones internas en la matriz cementicia. De igual forma, cuando son hormigones masivos podemos entender a hormigones con espesores mayores a 1 metro, a 1,50 m, donde va a existir una gradiente térmica muy grande. Esto más en el proceso de colado, es decir, de hormigonado. Porque como sabemos, la hidratación del cemento llega a temperaturas muy altas, pero al momento de existir temperaturas externas muy bajas, va a haber un gradiente de temperatura, el cual el núcleo del hormigón va a dilatarse y en cambio las partes externas se van a comprimir, a contraer, y va a generar al interior tensiones internas que fisurarán el hormigón. Por eso hay que tomar en cuenta. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, es mucho más fácil tomar medidas preventivas que corregir. Por eso es importante al momento de hormigonar tomar en cuenta que sea una granulometría cerrada y compacta, utilizar cementos finos o con adhesiones. ¿Qué adhesiones? Pueden ser puzolanas, pueden ser escoria de alto horno, evitar áridos lajeados, evitar áridos porosos. El fin de esto es que no existan poros mayores o que sean puentes que generen el ingreso de agua para que luego no se congele y se descongele y generen estas tensiones. Una relación de agua-cemento baja,
Y lo recomendable cuando va a existir ambientes de este tipo es utilizar incorporadores de aire en un porcentaje no mayor al 5 u 8%, porque luego esto puede afectar a la resistencia a la compresión. La imagen que se puede observar ahí es la de parte de arriba, un hormigón sin aire incluido, sometido a luego de deshielo, y abajo uno que tiene aire incorporado. Podemos ver cómo se comporta mejor, ya que el aire evita la entrada en esos poros, ocupa el espacio de estos poros que evita la entrada de estas escarchas de hielo. Erosión, abrasión o cavitación. Estos tres factores, ¿qué tienen en común? Que se generan en elementos que están expuestos al agua. La erosión consiste en el desgaste de la superficie simplemente por la acción del agua, por la acción del movimiento del agua. La abrasión, en cambio, es cuando este movimiento de agua lleva partículas. Estas partículas generan una especie de lija que va desgastando la superficie del hormigón. La cavitación, en cambio, es algo que afecta a los elementos por su geometría. Como se puede ver en la imagen inferior, esa columna que está sumergida y que tiene seguramente efectos de oleajes y golpes de agua, va siendo desgastada por la forma que tiene. Por eso es importante que los diseños de pilas, de puentes y de otros elementos que están en el agua sea un diseño hidrodinámico, es decir, que puedan mover el agua alrededor suyo y no formar resistencia al movimiento del agua. ¿Cómo puedo evitar o mejorar el comportamiento ante estos daños? Primero es una relación de agua-cemento baja. Como vemos, es insistente esto de relación agua-cemento. Lo que pasa es que teóricamente el cemento solo necesita una relación de 0.25 para hidratarse. Sin embargo, es mucho más común usar relaciones agua-cemento de 0.4, de 0.5, inclusive mayores si no se lleva un control adecuado. ¿Por qué? Por la trabajabilidad. Pero entendemos que el cemento solo ocupa el 0.25, la relación 0.25 de agua. Entonces, todo el excedente tiene que evaporarse. Y al evaporarse, forma poros en el hormigón. Lo que tratamos de evitar ante estas acciones. Ok, áridos resistentes al desgaste. Necesitamos una granulometría continua. Es importante también una terminación superficial lisa. ¿Para qué es esto? Para que la resistencia a fricción sea menor, de tal forma que el agua o los pinos en la abrasión no afecten tanto a la superficie. ¿Cómo se logra esta superficie? Con endurecedores superficiales, con resinas, con emulsiones acrílicas y epóxicos que permiten una superficie mucho más lisa, de tal forma que el agua pueda correr sin afectar tanto. Fisuración por corrosión. ¿Cómo funciona la corrosión en el acero? Cuando existe un puente de conexión del exterior, nuevamente, cuando se conectan muchos poros, por ejemplo, o es un recubrimiento muy pequeño, existe un puente de conexión con el ambiente, el cual, si ingresan cloruros, por ejemplo, en contacto con el oxígeno, reaccionan con el acero y generan la corrosión. Para poder mejorar el comportamiento de esto, es importante nuevamente utilizar hormigones compactos, un recubrimiento suficiente. Si sabemos que esta estructura va a estar afectada o va a enfrentarse a ambientes marinos, a ambientes salinos o inclusive al agua de mar directo, es una condición demasiado importante utilizar un recubrimiento mucho mayor al mínimo que nos exige la norma. Bueno, no es tan común, pero también se sugiere utilizar barras galvanizadas, no es tan práctico ya en cuanto a construir. Este es un fallo un poco más común, que creo que, bueno, a los que hemos estado en el mundo de la construcción nos ha sucedido tal vez a veces, que es los nidos de piedra. Cuando ya desencoframos el elemento y podemos ver fallos como los que se aprecian en la figura, en la foto. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, es importante utilizar un tamaño nominal máximo del agregado, no mayor a 3/4 de la separación mínima entre barras de acero.
para que de tal forma que se pueda transportar entre estas barras y no se quede atorado en ellas. Debe existir un hormigón trabajable. La altura de caída debe, bueno, algunas normativas sugieren que no debe ser mayor a 1,5 metros, a 2 metros. Hay otras que simplemente no ponen un límite, pero deben garantizar la adecuada distribución del hormigón, ya que si es una altura de caída muy alta, se puede, como vemos ahí, disgregar. Los áridos más pesados se quedan abajo y los más livianos se quedan arriba. Usar hormigones cohesivos. Esto es importante cuando existe un armado demasiado fuerte o cuando la forma del elemento no es tan común, no es tan regular. Se puede usar hormigones autocompactantes, que es una adhesión que permite que el hormigón sea mucho más fluido. Y bueno, obviamente, al momento de la puesta en obra, un vibrado adecuado por parte de los encargados. Ataque de fuego. Este es un tema importante y el cual al final vamos a ver un caso. ¿Cómo afecta el fuego? Bueno, lo primero es que puede alterar las propiedades mecánicas del hormigón y del acero. Pero lo que más causa es el efecto entre la interacción hormigón-acero. Es decir, puede dejar de trabajar el hormigón como hormigón armado en sí, ya que el acero fluye mucho más rápido que el hormigón, y si está expuesto demasiado tiempo a fuego, puede cambiar su sección, o primero dilatarse y luego contraerse, y eso generará un espacio que quite la adherencia mecánica para que trabajen mutuamente estos dos elementos. Bueno, se deforman porque se dilatan estos materiales, obviamente, y esfuerzos por gradientes térmicos. Esto es algo interesante, los gradientes térmicos. Muchos de las afecciones, de la fisuración causada en ataques de fuego, no se da por el fuego en sí, sino por el gradiente, por el choque térmico, que por ejemplo los bomberos al tomar medidas con extintores, con agua, generan un choque térmico muy brusco. Y este cambio de dilatación a compresión genera tensiones y puede hacer que se fisure el hormigón. Como les mencionaba, la corrosión de armaduras es un factor, bueno, primero es de origen químico, pero es un factor a tomar en cuenta y muy serio en cuanto a la durabilidad de las estructuras. Es de los elementos más vulnerables del hormigón, ya que si bien es cierto, el hormigón es el que se encuentra superficialmente, pero es un material muy noble, funciona muy bien para distintos agentes que lo pueden atacar, tiene un comportamiento adecuado. Pero si el hormigón llega a ser poroso, si llega a haber puentes de conexión entre el exterior y el acero, si el recubrimiento es muy bajo y existe presencia de cloruros y el oxígeno, la barra de refuerzo va a corroerse. ¿Y qué se puede esperar cuando se corroe? Bueno, lo primero es va a perder la sección e inclusive va a perder el grip que tiene para la adherencia mecánica, los corrugados. Va a bajar su resistencia, su FY. Nuevamente va a reducir la interacción mecánica entre el hormigón y el acero, ya que va a cambiar su sección. Estéticamente va a causar con eflorescencias, descascaramiento, y todo esto va a causar daños en la durabilidad del hormigón. Otro fenómeno químico es el ataque por sulfatos o reacciones álcali-árido. El ataque por sulfatos es cuando se encuentra el hormigón ante ambientes agresivos. Y en la reacción álcali-árido son reacciones que son cuando se utiliza áridos de procedencia, de dudosa procedencia más bien, en donde el árido, al tener contacto con el agua, va a causar reacciones que generen estas eflorescencias, inclusive puede generar corrosiones, fisuraciones, descascaramiento, como se puede ver en las imágenes. También existen otros ataques que pueden ser biológicos, que si bien no están considerados aquí, es importante comentarlos, dependiendo de la zona. Por ejemplo, en la Amazonía puede haber estos musgos, estas vegetaciones, estructuras en el ambiente marino pueden verse afectadas por crustáceos, y bueno, distintos orígenes que pueden causar daños también. Si bien la parte sísmica es un área muy amplia y bueno, de estudio mucho más mayor, no quería dejar de tomar algunas consideraciones, ya que nuestro país es eminentemente sísmico, recibe importantes eventos, y bueno, hemos tenido también catástrofes y
y bueno, comportamiento de las estructuras no muy adecuado en distintas zonas. El daño sísmico puede causar, bueno, cuando los sismos no son tan grandes, lo primero que afecta son daños en elementos no estructurales, causar agrietamientos en mamposterías, agrietamientos en muros de arranque, ya que los muros de arranque en la parte inferior pasan de estar comprimidos en un lado y en el otro lado a tracción, cambiar de tracción a compresión y fisurarse por esto los muros de arranque. Pueden tener pérdida de verticalidad, fallos de confinamiento en los elementos a compresión, cuando no existe acero transversal suficiente o la separación es muy grande, fallan los elementos a compresión. Otro factor que se vio y fue común aquí es la columna corta, y también, bueno, errores de diseño y ejecución. ¿Qué consideraciones sísmicas hay que tomar en cuenta? Bueno, es importante entender que nos debemos a una filosofía de diseño sísmico, ya que en nuestro país, bueno, la coyuntura de nuestro país lo requiere. Unas recomendaciones generales, bueno, que haya regularidad en planta, regularidad en elevación, rigideces adecuadas, disminución en lo posible de las masas por el efecto del péndulo invertido, una concepción estructural adecuada. Esto es, bueno, realizado por los expertos en esta área estructural, en la cual, bueno, solo quiero comentar estas consideraciones nada más. Es mucho más profundo y el estudio es mucho más amplio, dependiendo de la importancia del edificio, considerar la incorporación de aislamientos, de amortiguación, normas para elementos no estructurales. Si bien en Ecuador no existen este tipo de normas, como constructores, como responsabilidad de constructores, de diseñadores, podemos hacer un benchmarking con otros países que tienen normas de, por ejemplo, de utilizar tabiques. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación en Chile respecto a utilizar la utilización de fibras en mampostería, en bloques de hormigón, por ejemplo. Y los incrementos de ductilidad son muy importantes. Se reduce significativamente la falla frágil, lo que fue muy común de ver en el sismo, por ejemplo, de 2016, se caían las paredes. En cambio, al existir una fibra en la matriz cementicia de estos bloques, mantienen unidos y hacen una falla mucho más dúctil. Bueno, fijación de los cielos falsos, fijación de los equipos que se realizan, todo esto garantizaría seguridad de vida. Una vez determinado, evaluado, realizado ensayos y tomado en cuenta las consideraciones, cómo fueron los mecanismos de daño, hay que tomar decisiones e intervenir las estructuras. Como los mencioné al principio, pueden partir desde no hacer nada cuando los daños no son significativos. El siguiente paso sería reparar. ¿Qué es reparar? Es devolver la condición original para la que fue diseñada, no incrementarla. Si se requiere incrementar esto, ya vamos a la fase de reforzamiento. El reforzamiento es incrementar, es mejorar el comportamiento de este elemento o de esta estructura en general. Generalmente pasa cuando se necesita o se va a cambiar el uso de esta estructura, va a ser sometido a más carga o a otras acciones. También cuando se quiere actualizar a las normativas vigentes y otro tipo. Y bueno, finalmente el último y más extremo caso es la demolición. Si es que no se puede intervenir o sale mucho más económico demoler y volver a construir, se toma esta decisión. A continuación les voy a mostrar algunas alternativas de reparación y de reforzamiento. La reparación, dependiendo de la afección, puede empezar con una reparación superficial nada más, o de reemplazo del hormigón, como se ve en la imagen, que solo se corrigen algunos daños superficiales. Esto es cuando las afecciones son simplemente estéticas o funcionales. Cuando existen fugas, cuando existen filtraciones, se puede realizar impermeabilizaciones. La fisuración en el hormigón es algo muy común, también requiere un estudio muy amplio de esto. Se puede, no sé, pasar un módulo completo estudiando las distintas formas de fisuración, pero lo que es cierto es que el hormigón siempre va a estar fisurado, casi siempre. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, se puede inyectar o sellar estas fisuras. ¿Cuándo inyectar? Una inyección es cuando requiere que se penetre internamente al elemento y cuando vamos a necesitar que este elemento trabaje nuevamente monolíticamente. En cambio, un sellado es algo más superficial, simplemente cuando queremos cubrir
para que, para que mejorar la estética o para mejorar la durabilidad también, para que no existan puentes de contacto con la armadura. ¿Qué se utiliza? Generalmente se utiliza epóxicos, poliuretanos, lechadas, morteros, dependiendo del tamaño de la fisura o de la grieta. Relleno de los nidos de piedra, generalmente, si existe eso, se puede utilizar morteros predosificados, siempre tiene que ser una resistencia mayor a la del elemento. Reemplazo de armaduras, cuando existe corrosión de las barras, se pueden extraer y volver a colocar nuevas armaduras y luego inyectar lechada en estas, se pueden reparar juntas. Hay una metodología que se conoce como hormigón preempacado, que esto es cuando se requiere reparar muros, funciona se coloca el encofrado por fuera, se va colocando una malla y se coloca primero los agregados y luego la lechada desde la parte superior, y esto hace que se pueda reparar un muro. No es tan común realizar esto. Ahora, reforzamiento. Cuando queremos mejorar el comportamiento estructural de los elementos o del edificio, se puede realizar múltiples alternativas. Una de ellas es la incorporación de platabandas. Esto es generalmente en las vigas. Cuando estas presentan problemas en deflexiones, se puede generar recrecidos de hormigón o encamisados, cuando requiere aumentar la sección de estos o cuando no está trabajando el elemento interno. Se forma una armadura externa, la cual tiene que ser adherida al elemento antiguo, y luego se hormigona alrededor. Siempre tiene que ser al menos 15% mayor la resistencia del hormigón nuevo, del encamisado. Incorporar perfiles metálicos cuando se requiere cortar luces, tal vez. Se apuntala entre medio de luces o columnas de acero. Láminas de FRP, de fibra de carbono. Las láminas de FRP no ayudan a un mejor comportamiento estructural en general, o sea, no aumenta la rigidez de la estructura, pero sí son importantes al momento de mejorar la ductilidad del elemento, para confinarlo. Si bien tienen un costo elevado, son de fácil aplicación, fácil y rápida aplicación. Bueno, y cuando una estructura fue afectada sísmicamente o requiere mejorar su rigidez, cuando no cumple derivas, cuando el edificio se necesita actualizar a la nueva normativa, se puede incorporar rigidizadores diagonales, como se ve en la tercera foto. Ok, finalmente quiero compartirles un poco de un caso de un edificio afectado por fuego directo. Como les mencionaba al principio, parece que no va a pasar, pero este edificio fue afectado por terrorismo, si cabe el término. Bueno, no puedo mencionarles en sí cuál es la institución, pero bueno, algunos podrán predecirla. Tiene dos etapas grandes. El esquema izquierdo muestra una etapa del edificio antiguo, el cual tiene 15.000 metros cuadrados. La parte roja fue la más afectada, mientras la amarilla y la verde fue de menor afectación. Y este edificio, el antiguo, tiene más de 50 años de construcción, y el edificio nuevo no tiene ni 5 años de construcción. También es un edificio de cerca de los 16.000 metros cuadrados. Bueno, y podremos observar algunos casos que mencionaba al principio. Bueno, la tercera foto es del interior de uno de los edificios. Bueno, es un panorama casi apocalíptico, si se puede ver. Y como les mencionaba, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con los constructores, y nadie prevé un incendio de esta magnitud en su obra, pero son situaciones que pueden suceder. Esta evaluación fue realizada por mi grupo de ingenieros, se llama Grupo G2, con ingenieros graduados de la ESPE. También están asistiendo a esta conferencia, por cierto, Martín González, Daira Espinosa. Bueno, pudimos realizar esta evaluación también con un grupo de arquitectos, de ingenieros eléctricos, de ingenieros electrónicos. Como les mencionaba, tiene que ser un grupo multidisciplinario, porque puede estar afectado un sinnúmero de situaciones que ni siquiera nos imaginamos a veces. Bueno, si bien es cierto, no les puedo mostrar resultados, ya que existe confidencialidad en este proyecto.
quería mostrarle al menos un material, un registro fotográfico. La primera foto muestra una viga totalmente calcinada, con presencia de spotting. ¿Qué es el spotting? Cuando existe fuego directo o cuando existen explosiones, este evento causa el descascaramiento de la superficie y expone la armadura. Como les mencionaba, es crítico que la armadura esté expuesta a altas temperaturas. Bueno, antes que nada quería comentarles cómo fue los antecedentes. Primero, se solicitó el informe de los bomberos. Esto es muy importante, ya que la afección del fuego a las temperaturas, perdón, a las estructuras de hormigón, se mide por el tiempo al que fue expuesto a este elemento. Entonces, por lo general, los informes de los bomberos tienen o mencionan un estimado de tiempo y cuál fue la forma en la que los bomberos intervinieron para extinguir este incendio. La segunda foto muestra un vehículo el cual explotó dentro del edificio en la parte de los subsuelos. Esto es un efecto de explosión, puede ser mucho más crítico. Gracias como se ve en la figura, por suerte no estuvo cerca de los elementos de la compresión de las columnas, entonces no fue una afección directa. Las losas que estuvieron sobre el incendio, fueron construidas con casetones recuperables. Lo paradójico es que no se recuperaron estos casetones y fueron de espuma flex, como lo conocemos nosotros, de poliuretano, los cuales sirvieron como combustión y tuvieron mucho más tiempo el calor en la losa. Y como podemos ver en estas imágenes que están trazadas con crayón, afectó y expuso la armadura. En algunos lugares tuvo pérdida de sección, pérdida del grip. Bueno, y la última foto son columnas, las cuales estuvieron en el edificio moderno, alejadas de las zonas del incendio. El edificio antiguo. Es importante señalar que aquí no se contó con el registro. Sin embargo, el fuego afectó, por ejemplo, en las columnas que vemos en la izquierda de sus pantallas, eliminó completamente el recubrimiento. Esto se llama spalling, tuvo expuesta la armadura. En la figura 4 podemos ver que la separación de los estribos es mucho más grande, la varilla es lisa, entonces no tiene iguales condiciones un edificio antiguo con un edificio nuevo. Hay muchas más consideraciones a tomar en cuenta. Quería mostrarles también la segunda foto, cómo el acero responde muy mal ante el fuego. Había un mezanine completo de estructura de acero y ese sí tuvo pérdida completa. Bueno, si bien no puedo mencionarles las consideraciones que se tomaron, sin embargo, brevemente, no va a requerir demolición, pero, bueno, antes me olvidaba, se realizaron ensayos. Antes de tomar esta decisión, se sugirieron la toma de ensayos. ¿Cuáles fueron? En las columnas de las zonas no afectadas directamente por el fuego, en los elementos estructurales no afectadas directamente por el fuego, se realizaron esclerómetros y tacómetros, con el fin de que sirvan como una referencia para los elementos que sí fueron afectados por el fuego, en los cuales se realizó también esclerómetro y tacómetro, pero también se solicitó extracción de varillas, extracción de núcleos, y además en las losas superiores a donde estuvo el fuego, que fueron las más afectadas, se realizaron pruebas de carga, como se puede ver con las piscinas en la foto de la izquierda. Estas fueron tomadas con un deformímetro, se determinaron las flechas, se determinaron las características técnicas de los materiales y se llegaron a decisiones. Pero bueno, antes quería mostrarles cómo se reduce la resistencia ante el fuego. Les mencionaba que el tiempo al que está expuesto el fuego es trascendental. ¿Por qué? Porque en 30 minutos podría llegar a 800 hasta 1000 grados Celsius. En 90 minutos podría llegar de 1000 a 1200 y en 180 pasar los 1100 hasta 1300. Otro factor de referencia que se puede tomar, y el cual hicimos nosotros al realizar la evaluación, es tomar materiales que estén junto a los elementos estructurales y poder determinar la temperatura de fusión de estos. Por ejemplo, del vidrio,
había vidrio completamente fundido. Entonces, eso nos permitió determinar que la estructura fue afectada por al menos 600 grados Celsius. En la parte de los parqueaderos subterráneos, los aros de aluminio de los vehículos estaban completamente fundidos. Eso nos permite predecir que estuvo a más de 1000 grados Celsius. Y ahora, este gráfico, que es de Carrión 2018, un profesor de mi universidad en Chile, que desarrolló este gráfico y el cual nos demuestra cuánto puede reducir la resistencia de compresión ante la temperatura. A partir de los 300 grados empieza a decrecer la temperatura, ya un 75%. Si ya pasa los 800 grados, ya está prácticamente en cero, ya sin una resistencia a compresión del hormigón. Otro factor visual que nos puede ayudar a predecir a qué temperatura estuvo expuesta es el color del hormigón. Si mantiene el gris natural, el gris común del hormigón, quiere decir que no pasó los 300 grados Celsius. Si ahora este gris se tornó en rosa, estuvo dentro del rango de 300 y 600 grados Celsius. Si pasó a un gris claro, ya como de calcinado, estuvo cercano a los 900. Y superaron estos 900, ya es blanco o amarillo claro. Es decir, como ya está calcinado prácticamente el hormigón. Como experiencia, las partes que llegaron a esto, nosotros comparábamos con piedra pómez. Podíamos simplemente con la mano tocar y se iba desintegrando el hormigón. Entonces es un factor a considerar que puede en serio poner en compromiso la estabilidad de la estructura, la estabilidad de la vida de los usuarios. Según la temperatura a la que fue expuesta el hormigón, hay distintos efectos. Recién a los 300 grados se inicia una breve pérdida de resistencia, pero solo en las partes de recubrimiento. Desde los 400 es el límite máximo aceptable para el acero de refuerzo, ya que desde 550 a 600 grados el recubrimiento del hormigón ya no es suficiente, y entonces empieza el acero de refuerzo a entrar en fluencia, lo que es crítico en los elementos de hormigón armado, ya que dejaría de trabajar el acero junto al hormigón, porque la temperatura de fusión es distinta, fluencia. Llegando a los 700 grados, la temperatura redujo la capacidad del hormigón a la mitad. A los 800, la resistencia relativa a compresión se reduce ya a un 20%. Y pasado a los 900 a 1000, ya es menor al 10% de la resistencia a compresión. Ya es crítico, prácticamente no serviría este elemento. Bueno, las sugerencias finales de este proyecto fueron, primero, realizar un análisis y un modelado estructural completo. Eso ya requiere una consultoría completa del Estado, pero considerando los resultados obtenidos nosotros de los materiales. Sin embargo, había zonas en las que evidentemente se requieren reforzamiento de columnas, encamisado de estas, mediante encamisado de columnas, utilización de FRPs en losas. Sin embargo, el edificio antiguo requería ya una repotenciación, ya que el simple edificio, sin necesidad de haber sufrido el fuego o el ataque de cualquier otro agente externo, ya no estaba de acuerdo a la normativa actual, ya que poseía vigas banda, poseía acero liso y otros aspectos que ya en las construcciones actuales no se permiten para un comportamiento sísmico. Entonces, evidentemente, requería una repotenciación, un reforzamiento. Bueno, finalmente les quería dejar mi contacto. La empresa a la que pertenezco es Grupo G2, Consultoría y Construcción. Estamos a sus órdenes, ahí están los contactos. Cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en escribirme. Ahí está el correo o a mi número personal.